Bienvenidos de nuevo a este canal, Solmización. Mi nombre es Diana Y yo soy Alejandro. y en este video les vamos a enseñar cómo leer una partitura. Así que comenzamos. Bueno, antes de comenzar necesitamos saber cuáles son las notas principales que se utilizan en la música. Estas notas son 7 y empezamos con Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y volvemos a repetir Do. Muy bien. Las diferentes notas son únicamente 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sin embargo, siempre las volvemos a repetir. Por lo tanto, es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y así sucesivamente. Ahora, también tenemos que aprender a cómo leerlas de regreso, es decir, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y así sucesivamente. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿De acuerdo? Ahora sí, continuemos. Bien, la clave de sol. Yo les recomiendo que la empiecen a dibujar desde el centro de su pancita, porque así pues, sale más bonito, al menos para mi gusto. Y esta clave se dibuja sobrepuesta sobre un pentagrama. Pero, ¿qué es pentagrama? Bien, la palabra pentagrama está formada por dos palabras que vienen del griego: penta, que significa 5, y grama, que significa líneas. Entonces, la conjugación de estas dos palabras en griego forman la palabra pentagrama, que significa 5 líneas sobrepuestas. Como les había dicho, pentagrama, 5 líneas sobrepuestas, una encima de la otra. Las líneas empiezan a enumerar de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, la clave de sol, repito, se dibuja sobre el pentagrama y se empieza a dibujar sobre la segunda línea del pentagrama. Esto quiere decir que todas las notas que se coloquen sobre esa segunda línea se van a llamar sol, como la misma clave lo dice. Bueno, ahora sí, continuemos. ¿Cómo vamos a leer las notas en el pentagrama? Como ya lo mencionamos anteriormente, nos tenemos que basar en la segunda línea, que es donde se encuentra la nota de sol. Ahora, el orden de las notas, el orden en que vamos a leer las notas va a ser línea, espacio, línea, espacio. Ahora, después de sol sigue la nota la. Sol se encuentra en una línea, por lo cual la va a estar en el siguiente espacio. Después la nota si sobre la siguiente línea, que sería la tercera línea. Sigue la nota do, que se encuentra en el siguiente espacio. Después la nota re, que se encuentra en la cuarta línea. Luego la nota mi en el siguiente espacio. Posteriormente la nota fa en la quinta línea. Y seguimos con la nota sol, que se encuentra fuera del pentagrama. Ahora, para seguir nuestra lectura necesitamos, como ya nos quedamos sin líneas, necesitamos agregar líneas adicionales. Entonces, para escribir la nota de la, vamos a agregar una pequeña línea adicional y sobre esta línea vamos a escribir la nota de la. Continuamos con la nota de si. ¿Dónde vamos a encontrar la nota de si? Vamos a escribir de nuevo una línea adicional y encima de esta línea adicional, como si fuera un espacio, vamos a escribir la nota de si. Después continuamos con la nota do, nuevamente, entonces ahora a do le toca esta vez en una línea, por lo cual vamos a agregar dos líneas adicionales y sobre la segunda línea adicional superior vamos a escribir la nota de do. Y así continuamos escribiendo líneas adicionales sobre las notas que queramos escribir.
Ahora bien, para continuar nuestra lectura, pero ahora hacia las notas que van debajo de sol, tenemos que volver a tomar como referencia que sol se escribe sobre la segunda línea. Ahora tenemos que recordar que vamos a ir hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que ir viendo las notas que le anteceden a la nota que estamos escribiendo. En este caso, ya tenemos escrita la nota de sol. Por lo tanto, la nota que le antecede es fa y va a ser escrita en el espacio de abajo. Después, le antecede a fa la nota de mi, la cual se va a escribir en la primera línea. Muy bien. Ahora, la nota que le antecede a mi es re. Por lo tanto, re se va a escribir abajo del pentagrama. Para continuar, la nota que le antecede a re es do. Do, como ya no tenemos líneas, al igual que hace un momento que lo hicimos, que agregamos líneas superiores, ahora vamos a agregar líneas adicionales inferiores. Por lo tanto, para escribir do, necesitamos escribir una línea inferior y sobre esta línea escribimos do. Muy bien. Ahora, la nota que le antecede a do es si. Por lo tanto, igual que hace ratito en las líneas superiores, vamos a agregar una línea adicional inferior y debajo de esta línea vamos a escribir si. Muy bien. Ahora, la nota que le antecede a si es la. Por lo tanto, necesitamos agregar dos líneas inferiores y sobre la segunda línea inferior vamos a agregar la nota la. Muy bien. Este proceso se debe de seguir agregando las líneas adicionales que se requieran para agregar las notas que necesitemos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Recuerden poner en los comentarios cualquier duda que tengan, sugerencia, darle like, picarle a la campanita, eso nos ayudaría mucho. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.